mostrando. Entonces, cuando ustedes ponen la masa en el resorte, claro, se produce probablemente un movimiento, ¿cierto? Un vaivén de movimiento hasta que el resorte llega a una estabilidad, es decir, ya no se mueve. Ese momento en que llega a un punto estable, nosotros lo vamos a llamar un I0, donde I es una variable dependiente, es una función. Vamos a poner aquí al lado I es una función en la variable t, donde t es el tiempo. Bien. En determinado tiempo, la función de posición de esta masa es igual a 0, es decir, ya no se mueve. Bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si antes de llegar a esta estabilidad, una vez que nosotros ponemos aquí la masa, M, empieza a moverse, ¿cierto? Cuando está el resorte retrayéndose hacia arriba, la función de posición respecto a su punto de equilibrio, ¿sí? Va a ser negativo, ¿cierto? Porque va hacia arriba el movimiento. Luego puede ser que se vaya elongando más allá de la referencia de la posición de equilibrio. Entonces nosotros vamos a entender que aquí la función de posición es positiva, es decir, que pasó esa línea del punto de equilibrio. Bien. Estamos usando, como siempre trabajamos en clase, la variable dependiente I. El libro, el CIR, lo que trabaja es, toma X como función del tiempo. Entonces nosotros, voy a corregir aquí, porque este es un pantallazo tomado del libro. Entonces, ellos lo llaman X, nosotros lo llamamos Y. Bien. Entonces, ese es el problema básicamente. Un resorte, suspendemos una masa, hay movimiento, eventualmente se llega a un punto de equilibrio. Bien. Nosotros queremos modelar esta función de posición. Ese es el objetivo. Para esto tenemos que apoyarnos en algunas leyes. De la misma forma que pasó cuando trabajamos los problemas de mezclas, nosotros nos apoyamos en leyes químicas. Entonces, en este caso, en leyes físicas, que tenemos que aceptarlas y asumirlas. Por ejemplo, la ley de Hooke básicamente habla sobre la cantidad de alargamiento o elongación de un resorte. Esta cantidad depende del peso, ¿cierto? De la masa que ustedes ponen en suspensión. Entonces, eso se resume en esta forma. F representa, vamos a escribir aquí, una flechita, la fuerza restauradora del resorte. Esta es la fuerza restauradora que siempre va opuesta a la dirección de elongación. Siempre que ustedes estiran un resorte, lo estiran, ¿cierto? Se produce una elongación y el resorte tiende a regresar a su posición inicial. Cuando regresa a su posición inicial, lo hace con una fuerza. Esa es la fuerza F de esta forma. S representa la cantidad de elongación, así como está la gráfica. Y K es la constante de resorte. Bien, entonces, para el trabajo que vamos a realizar, nosotros asumimos esta fórmula. Bien, F es igual a K por S. También tenemos la segunda ley de Newton, que es lo que dice, al unir una masa M a un resorte, este se estira una longitud S, luego llega a una posición de equilibrio donde su peso, que está dado por esta fórmula, ¿cierto? Masa por la gravedad, está equilibrado por la fuerza de restauración. O sea, actúa eh, la, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y en sentido opuesto, la fuerza restauradora. Entonces interactúan ambas fuerzas hasta que se llega a un punto de equilibrio. Así dice, la condición de equilibrio es mg igual a ks, es decir, cuando llegan a ese punto. O podemos quedarnos con esta expresión que está.
Observación, dice. Si la masa M se desplaza una distancia I respecto de su posición de equilibrio, la fuerza de restauración del resorte será de K, ya no va a ser ahora S, va a ser I más S. Recuerden que I mide la posición en determinado tiempo. Bien, entonces también debemos tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué podemos decir respecto al movimiento del resorte? Cuando uno hace un modelo matemático, tiende a dar primero una versión muy simple, despreciando algunos factores externos. Una vez que uno da un modelo simple, lo resuelve, ¿cierto? Hay una función que modela el movimiento en este caso, uno empieza ya a complejizar el problema. Bien. En este caso, nosotros vamos a empezar estudiando el movimiento del resorte libre no amortiguado. Bien. Es decir, el resorte, una vez que en esta posición ustedes ponen la masa, se produce una elongación, existe un movimiento, como les había dicho, con vaivén de movimiento, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, como se muestra aquí en la gráfica, y ese movimiento continúa hasta que se llega a una posición de equilibrio. Nosotros vamos a asumir que no existe un amortiguamiento de este movimiento. Por ejemplo, un amortiguamiento pudiera ser un líquido, que la masa reposa sobre un líquido, ¿cierto? Puede ser muy viscoso, no lo sé, que juega el papel de amortiguador. O puede ser un dispositivo de amortiguamiento, el que reduzca este movimiento, este vaivén, hasta llegar al punto de equilibrio. Inicialmente nosotros vamos a entender que el resorte está libre y no hay fuerza de amortiguación y que tampoco el objeto donde está suspendido el resorte no tiene movimiento, es rígido. Entonces vamos a imaginar el escenario más sencillo. Bien, una vez que modelemos esto, vamos a ir añadiendo otros componentes. Entonces, como ya les había dicho, aquí borré unas cuantas cosas que copié del SIL. Aquí tenemos, cuando I es igual a 0, se produce el punto de equilibrio. Aquí tenemos una I negativo, ¿cierto? Que se desplaza al punto de equilibrio hacia arriba, y positivo cuando baja hacia abajo. Bien. También, bueno, esto ya se lo mencioné, vamos a estudiar el movimiento del resorte libre amortiguado, asumiendo algún tipo de dispositivo de amortiguamiento, que esto se puede entender como un líquido, ¿cierto? Donde está sumergida la masa y ese líquido, dependiendo igual de muchos factores, juega un rol de amortiguamiento o existe un dispositivo de amortiguamiento. También vamos a analizar cuando existe una fuerza externa que mueve, ¿cierto?, el soporte del resorte. Bien, entonces vamos a ver, como dice aquí, el modelo matemático en cada caso. En el caso del resorte libre no amortiguado, nosotros vamos a completar aquí los datos nuevamente. Vamos a asumir que se cumple esto y vamos a ir reemplazando, ¿cierto?, los datos que fuimos rescatando a partir de la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. Por ejemplo, ya dijimos que la fuerza en este caso, cuando existe un cierto movimiento de la línea de equilibrio, la fuerza está dada por esta fórmula y esto viene representando la masa, ¿cierto?, por la gravedad. Una vez que simplificamos un poquito, hacemos unos arreglos algebraicos aquí, nosotros obtenemos finalmente una ecuación de segundo grado. Es una ecuación lineal de coeficientes constantes y nosotros sabemos resolver. Entonces, aquí yo ya tenía algunas cosas preescritas. Para resolver, lo que vamos a hacer es denotar omega al cuadrado igual a K sobre N, porque fíjense, esto que estoy marcando ahora es la ecuación. Cuando nosotros resolvemos una ecuación lineal de coeficientes constantes, lo primero que hacemos es normalizar.
en este caso, dividir toda la ecuación por m, ¿cierto? Asumiendo que m obviamente es positivo, está midiendo la masa. Entonces, la ecuación queda de esta forma, ¿sí? Y nosotros vamos a usar una notación. Omega al cuadrado es esta constante, K sobre M. Si usamos esa notación, nosotros escribimos o reescribimos la ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes de esta forma. Para resolverla escribimos la ecuación característica correspondiente, ¿cierto? Que en este caso es m al cuadrado más omega al cuadrado igual a 0. Entonces, para nosotros hallar las raíces de esta ecuación característica, ¿cierto? Pasamos, por ejemplo, vamos a tener m al cuadrado igual a menos omega al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada y se generan dos raíces complejas. Bien, las raíces complejas son m igual a más menos y omega. Entonces, para esto nosotros tenemos una fórmula, ¿cierto? Recuerden que en clase les había dicho que estamos buscando en algunos casos soluciones reales y en otros no importa si la solución es compleja. En este caso buscamos soluciones reales porque y representa una función de posición, ¿bien? De un objeto. Entonces, para eso tenemos esa fórmula. Ya conociendo las raíces, podemos escribir la solución general como y igual a primer parámetro C1, coseno de omega X, más segundo parámetro, seno de omega X. Donde C1 y C2 son arbitrarios, pero como nosotros estamos, repito, analizando una función posición, C1 y C2 vamos a tomarlos como números reales. ¿Bien? Esa es la ecuación que llamamos ecuación de movimiento. ¿Bien? Que nos describe la ecuación del movimiento. Es decir, en determinado tiempo t, yo evalúo esta función en t. Aquí hay un pequeño error de tipeo, no es x, es t. Evalúo la función en t y me va a entregar la posición del objeto. ¿Ya? También vamos a definir esta constante t igual a 2pi sobre omega. Recordemos que omega al cuadrado es igual a k sobre m. Y la vamos a llamar periodo de movimiento. ¿Bien? ¿Qué es el periodo de movimiento? Es básicamente, nosotros sabemos que tenemos el resorte, ¿cierto? Aquí, que está suspendido de una pared, tiene una masa, y cuando se pone la masa, ¿cierto? Existe un movimiento donde la elongación alcanza un punto mínimo, sube un punto, un punto máximo, un punto mínimo, y regresa a este punto de elongación máximo. Entonces aquí es donde se cumple un periodo, un T. ¿Bien? Es decir, mide esa cantidad de movimientos desde que alcanza el punto máximo de elongación, regresa, ¿cierto? Por la fuerza de restauradora y luego regresa al punto máximo de elongación. Entonces así es como se mide. También vamos a asumir algunas condiciones iniciales, ¿cierto? Para este problema vamos a definir un PBI básicamente. Es decir, la función posición en 0 la vamos a llamar I sub 0 y la velocidad, ¿cierto? Con que se va moviendo, ya sea hacia arriba de forma negativa o hacia abajo de forma positiva, igual a I sub. Vamos a interpretar las condiciones iniciales. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué pasa si en las condiciones iniciales el valor I sub 0 es positivo e I sub 1 es negativo? ¿Cómo interpreto en el problema estas condiciones? Bien, entonces piensen un poquito. Si I sub 0 es positivo, significa que, recuerden que nosotros en nuestra gráfica, ¿cierto? Tenemos aquí el resorte suspendido y existe una línea donde se produce el punto de equilibrio. Es decir, vamos aquí.
donde ya las fuerzas, ¿cierto?, se igualan, las fuerzas que actúan en este movimiento y llegamos a un punto de equilibrio. ¿Qué pasa si en el tiempo t igual a 0 la posición es I sub 0 positiva? ¿Cómo voy a entender eso? ¿Y qué pasa si I' en 0 es negativo? Bien, bueno, aquí ya lo tenía dibujado. Entonces, si I sub 0 es positivo, eso significa que la masa respecto de la posición de la masa respecto a esta línea de equilibrio está por debajo, ¿cierto? Y, o sea, la posición de esa masa ha pasado más allá de la línea de equilibrio y además esta condición significa que la fuerza que está actuando, la velocidad con la que se está moviendo ahí es negativa, es decir, es hacia arriba. Bien. ¿Qué pasa si I sub 0, o sea, la posición en el tiempo t igual a 0 es 0 y I sub 1, es decir, I' en 0 es negativo? Si I sub 0 es igual a 0, significa que estamos en el punto de equilibrio. Si I sub 1, recuerda que I sub 1 es igual a I' en 0, es negativo, significa que la velocidad está en esa dirección. Bien. Finalmente, podemos poner, ustedes pueden ir analizando todos los casos que puedan ocurrir. Si I sub 0 es negativo, I1 es igual a 0, significa que respecto a esta línea del punto de equilibrio, la posición está por encima, está aquí, por encima de esa línea, y que no existe fuerza, ¿me entienden? No existe una velocidad de movimientos, simplemente está ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que soltemos este resorte va a moverse nuevamente, pero eso es lo que me está diciendo estas condiciones iniciales. Eso es lo que puedo interpretar en el problema. Bien, vamos a definir otra constante. Vamos a definir F igual a 1 sobre T. Recuerden lo que era T. T era el periodo de movimiento. Y a F le vamos a llamar la frecuencia. Y lo que va a medir es el número de ciclos por segundo. Acuérdense que T lo que mide es un ciclo. 1 sobre T es lo que mide el número de ciclos por segundo. Es así como está definido. Bien. Entonces vamos a ver ejemplo. Un ejemplo primeramente. Dice, una masa que pesa 100 gramos se adhiere a un resorte de acero de longitud de 50 centímetros. El resorte se extiende 5 centímetros por el peso de la masa. Si en algún momento se aplica a la masa una velocidad hacia abajo de 10 centímetros por segundo, determine la función de posición que describe el movimiento de la masa. Bien. Entonces nosotros ya habíamos trabajado modelos, ¿cierto? Es decir, problemas de aplicación. Lo primero que hacemos es escribir el modelo que me sirve para resolver este problema de aplicación. El modelo es el que estamos estudiando. El problema no me habla de alguna fuerza externa o de algún factor de amortiguamiento. Entonces estamos ante la ecuación que representa un movimiento simple, no amortiguado. Y la ecuación es esta. ¿No? Esta de aquí. Esta es la ecuación que representa el problema. Hay unas constantes que hay que determinarlas. Vamos a escribir todos los datos que nos da el problema. Nos dice que hay una masa que pesa 100 gramos. Entonces nos está dando este dato, la masa. Nos dice que el resorte de acero de longitud 50 centímetros, o sea, L es igual a 50. El resorte se extiende 5 centímetros, es decir, S es igual a 5. ¿Qué más? Ya anotamos aquí, L es igual a 50. Y vamos a escribir las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que dice el problema? Dice, si en algún momento se aplica a la masa una velocidad hacia abajo de 10 centímetros. Recuerden que cuando
La fuerza está aplicada hacia abajo es positiva, ¿cierto? Entonces, velocidad indica la derivada, la primera derivada. En el tiempo que vamos a tomar, a no ser que se indique lo contrario, tiempo t igual 0. Entonces, si prima en 0 es igual a 10, y la función posición en ese tiempo lo vamos a tomar como inicial, como 0. Bien. Una vez que tenemos estos datos, lo siguiente que hacemos, que siempre hacemos en estos problemas de modelamiento, es determinar las constantes que están, ¿cierto?, involucradas en la ecuación que modela el problema. En este caso las constantes son K y M. M tenemos el valor 100 y necesitamos determinar el valor de A. Entonces para eso vamos a empezar por esta igualdad que se desprende de la segunda ley de Newton. Despejamos la constante K, vamos a tener esto, y empezamos a reemplazar los datos numéricos que conocemos. La fuerza de gravedad como 9,8, hacemos las cuentas numéricas. K sobre M es igual a 196, omega al cuadrado, que esa es la variable que necesitamos definir, es igual a 196, por tanto, omega es igual a más o menos 14. Bien, ya tenemos el valor de la constante. El problema tiene una fórmula, ¿cierto?, de solución, que es esta, donde C1 y C2 son números reales. Tenemos que resolver el PBI, el problema de valor inicial. Déjenme un momento. Entonces, una vez que tenemos el valor de K, podemos determinar el valor de omega, que es lo que necesitamos para la fórmula general de solución, ¿cierto? Que tomamos la positiva, el valor positivo 14, y por tanto tenemos esta función de posición. Resolvemos el PBI, igual a 0 es 0, ¿cierto? Eso me entrega inmediatamente la constante C1, que sería C1 igual a 0. Derivo esta función, evalúo en 0, igualo a 10 y voy a obtener esto. Y finalmente voy a obtener la constante C sub 2. Bien. Una vez que tengo ambas constantes, puedo entregar la respuesta al problema que me dieron. La función posición con todas las condiciones es esta. Bien. Y así es como se trabaja. Ahora, vamos a hablar del movimiento de resorte libre amortiguado, asumiendo que existe un dispositivo de amortiguamiento. El modelo del problema es este. M y 2' igual, ¿cierto?, a menos K por I menos beta por I'. Donde aquí aparece una nueva constante beta, que es la constante de amortiguamiento. La constante K continúa siendo la constante resorte, M es la masa, y esta es una ecuación lineal de segundo grado, ¿cierto?, con coeficientes constantes. Para resolver, al igual que en el caso anterior, vamos a reescribir la EDO de esta forma, donde, bueno, aquí ya no alcancé a preescribir, vamos a ir escribiendo el valor de estas constantes, donde 2 lambda es igual a beta sobre m, porque recuerden que una vez que yo tengo la ecuación lineal, la normalizo. Paso todo a un lado para igualar a 0. Cuando yo haga ese trabajo, se va a generar una constante, ¿cierto?, menos beta sobre m, por ejemplo, menos k sobre m, y les estoy poniendo nombre a esos cocientes que se van a generar. Omega al cuadrado va a ser igual a k sobre m. Bien, entonces la ecuación queda de esta forma que está aquí, destacada.
Y para resolver esa ecuación, nosotros escribimos primeramente la ecuación característica, ¿cierto? Que en este caso sería m al cuadrado más 2 lambda m más omega al cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación característica. Bien, para responder o resolver, lo que hacemos es analizar el discriminante, ¿cierto? Asociada a esta ecuación característica. El discriminante es igual a b al cuadrado, o sea, ¿quién es b? Es 2 lambda, entonces tendríamos 4 lambda al cuadrado menos 4 veces ac, es decir, 4 por omega al cuadrado. Bien, si nosotros factorizamos 4, tenemos lambda cuadrado menos omega cuadrado. Y en este punto, lo que pase con el discriminante, si es cero, si es positivo, si es negativo, depende absolutamente de esto, ¿cierto? No de 4. Entonces vamos a condicionar, vamos a analizar casos, por ejemplo, caso lambda cuadrado menos omega cuadrado positivo. Porque si ocurre esto, entonces el discriminante es positivo y en ese caso se generan dos raíces reales distintas, ¿cierto? Y en ese caso la solución va a ser e a la menos lambda t. Aquí estoy escribiendo directamente por la raíz del discriminante, voy a hacer abuso de notación, voy a escribirlo así, por t más una constante 2, un segundo parámetro, e a la menos raíz del discriminante t. Y esa sería la solución si esta diferencia de cuadrados es positiva. Entonces vamos a analizar todos los casos. ¿Qué pasa si lambda cuadrado menos omega cuadrado es 0? Podría pasar esto. En ese caso la solución viene dada por e a la menos lambda t, c sub 1 más c sub 2 t. Finalmente, el caso lambda cuadrado menos omega cuadrado negativo, se generan dos raíces complejas conjugadas. En ese caso la solución e a la menos lambda t. Me faltó el parámetro c sub 1 coseno de la raíz del discriminante por t más seno, no, me faltó nuevamente el parámetro, siento, c sub 2 seno de raíz del discriminante por t. Entonces, en cada caso, nosotros tenemos una fórmula de la función posición. Bien, el problema que nos describa, el problema aplicado, tenemos que identificar el modelo, si este es el caso, si esta es la ecuación que modela el problema de aplicación, determino las constantes, lambda y omega, de acuerdo a los datos que me dan, haciendo uso de ellos, y empiezo a clasificar qué es lo que pasa en mi problema de aplicación. Lambda al cuadrado menos omega es positivo, es igual a 0, es negativo, y para cada caso tengo una fórmula de la solución general. Bien. Entonces, así es como se trabajan los problemas amortiguados. ¿Cómo me voy a dar cuenta si el problema de aplicación que me dan es del tipo libre sin amortiguamiento, si es amortiguado o si es de otra forma? En la descripción del problema debe dar ese detalle de forma explícita o implícita. Bien. Entonces avancemos un poquito más. Lo que vamos a ver ahora es el último modelo, que es sistema masa-resorte, movimiento forzado. Entonces, escribimos sistema masa-resorte con movimiento forzado. En este caso, no vamos a dar tanto detalle, la ecuación lineal de segundo grado con coeficientes constantes es una ecuación no homogénea y está modelada así. Entonces, ¿dónde
Al igual que en el caso anterior, 2 lambda es igual a beta sobre m, donde recuerden que beta es la constante de amortiguamiento. Aquí estamos asumiendo de que existe amortiguación y existe una fuerza externa. Ft es igual a F minúscula sobre m, donde esta F es la fuerza externa. Es la fuerza externa que me va a describir el problema. El problema de aplicación que yo esté trabajando me va a decir dónde existe una fuerza externa que está dada por esto. Entonces, esa es la F minúscula. Bien. Bien, esta es una ecuación que ya está normalizada. Deme un segundo.